Toma uno, Willy. ¡Ay, Willy! Ajá. En los últimos días, por no decir en los últimos años, he visto con cierta curiosidad la realidad política española y me ha llamado la atención, curiosamente, cómo cada día se parece más y me es tan familiar a la política suramericana. Es que ver escándalos tan significativos como las contradictorias posturas de Pedro Sánchez para formar gobierno. He reprochado una gran mentira que se ha construido durante estos últimos 5 años. Y es que yo dije un día, supuestamente, que nunca gobernaría con Podemos porque no podría dormir tranquilo. Habrá muchos oyentes que de buena fe crean que yo dije eso, cuando en realidad lo que dije fue: ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Con el populismo no vamos a pactar ni antes ni durante ni después. Podemos tiene que explicar cuáles son sus vínculos con el... No pactaré con el populismo. O las sorprendentes manipulaciones del gobierno español frente a la Agenda 2030 con el único cometido de echar mano al financiamiento de la Unión Europea. En 2021, España lideró el ranking de países europeos con mayor número de barreras fluviales derribadas o desmanteladas. El liderazgo en este tipo de actividades es incuestionable y en 2021 se demolieron 108 estructuras, muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia, las 16 de Finlandia o las 10 del Reino Unido. No contentos con ello, un año después, en 2022, el Ministerio de Transición Ecológica dejó sin gastar más de la mitad de las inversiones que estaban previstas para realizar obras hidráulicas, y solo 100 millones de los 210 previstos se acabaron invirtiendo en depuradoras, desaladoras y otras obras. O sus cambios anímicos como si fuera un adolescente caprichoso. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Su dialéctica cínica, su capacidad de sobrevivir y tener tantas vidas como un gato. He decidido que... Te quiero. O inclusive su polémica relación sobre la crisis política en Venezuela y su vinculación con los tres Rodríguez. Y por supuesto, con los tres Rodríguez me estoy refiriendo a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Rodríguez Zapatero, que como dice Ayuso claramente, es una historia casi sacada de cualquier película de mafia internacional. Ese es un nuevo capítulo de la serie de Narcos. Es una nueva entrega donde nos van contando cada día una mentira diferente y parece desde luego de broma que tenga que venir el ministro de Transportes a lavarle la cara al gobierno de Maduro, enviado por Pedro Sánchez. Es todo un despropósito. Creo que el señor Ábalos, si hay algo que ha demostrado, es que es mentiroso. Cada día cuenta una versión diferente para lavar la cara a una conversación y a una reunión que está sobre todo girando en torno a temas gravísimos. Se ha entrevistado y se ha visto con una persona que no puede pisar la Unión Europea, que está condenada por crímenes gravísimos y por pertenecer a ese régimen, a ese narcorrégimen. Y por eso creo que la figura de Ábalos no puede ser más nefasta, no puede estar más desacreditado como ministro, y es toda una falsedad de la que estamos cada día conociendo algo diferente. Creo que tienen que tomar responsabilidades políticas, ya no solo por mentir, sino por ser cómplices de esa narcodictadura que está matando a tanta gente. Nos resulta tan familiar que creo que esa connotación, ese título de ver a España como la madre patria, ha tenido un nuevo significado y está más vigente que nunca, porque cada vez que nos llega un escándalo político español, sentimos la misma afinidad que pudiera sentir cualquier adolescente hacia sus padres sobre los traumas familiares tradicionales de todo el continente suramericano. ¿Qué? ¿Papá? Pero en este video poco quiero referirme a las polémicas políticas de España. Este video quiero dedicarlo específicamente a la tragedia de Valencia y cómo pareciera que se repite una escalofriante constante sobre la manipulación y el cálculo político en torno a las tragedias naturales. Veremos cómo una y otra vez políticos ineptos, al verse sobrepasados sobre la tragedia que conmociona a todo un país, son capaces de hacer frívolos cálculos políticos para hacer un ridículo control de daños comunicacional
en torno a la tragedia en cuestión. Pero la pregunta es clara: ¿por qué lo hacen y por qué parece ser una constante histórica en las tragedias nacionales? Y la respuesta no tiene que ver con ningún bando político, no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver más que todo con la degradación del populismo como gestión pública, porque el populismo pareciera que intenta imponer una máxima: el monopolio del Estado también abarca el monopolio de la salvación y la esperanza. Es decir, ni el partido opositor, ni los empresarios, ni los vecinos, ni la ONG, ni la comunidad internacional, y ni siquiera Dios debe ser capaz de retar el monopolio de la esperanza y la salvación que tiene que tener obligatoriamente el Estado, a pesar de que se pueda ver sobrepasado por los hechos de las tragedias nacionales. Y de eso es lo que les vengo a hablar hoy. Hoy quiero hablar de ese despertar de indignación que ha causado en los españoles, cómo han sido víctimas de la terca intromisión del Estado en todos los aspectos generales de su vida, con la excusa de que alguien más, que papá Estado, puede llevar y conducir mucho mejor nuestras vidas, porque tiene acceso a absolutamente todos los aspectos de la economía, de la vida pública, de la información de primera mano, y por ende debería manejar muy bien nuestras vidas. Ha entrado a la vida del español con banderas sociales, progresistas, económicas, de impuestos, de tributación, y en todos los aspectos generales con la excusa de que ellos pueden conducir mucho mejor la vida del español. No hagáis caso a las restricciones ni a las prohibiciones de que no se puede entrar en los pueblos. No os creáis lo de que ya no se necesitan manos. Estamos abandonados y las calles siguen igual como el primer día. Aquí no ha llegado nadie del ejército y encima tenemos que aguantar que el pueblo, que es el único que nos está ayudando. Y hoy despiertan con una realidad a la que los suramericanos estamos muy acostumbrados. A pesar de que hay una terca intromisión del Estado, no sienten ninguna vergüenza en asumir su ineptitud en todos los espacios que tercamente asumen. Yo intentando patinar en las calles latinoamericanas. ¿Las calles? ¿Dónde vives hay calles? ¡Qué lujazo! Señor, qué suerte tienen algunos. Inclusive, hoy por hoy los españoles fueron capaces de dejar entrar al Estado a sus teléfonos con la excusa de que tan siquiera la notificación de la tragedia les llegara a tiempo. AEMET dio hasta 7 avisos y estábamos en alerta de 6 sobre 6. Aviso que nos llegó al móvil a las 8:11, cuando muchos pueblos ya estaban destruidos. Hoy, una vez más, se demuestra que el Estado es capaz de demostrar su ineptitud en todos los aspectos donde ellos intenten entrar. Y esto es una constante en los países suramericanos. Por ejemplo, en Venezuela, la tragedia de Vargas sigue tatuada en el ideario colectivo de la población. Pero tragedias más pequeñas, pero igual de significativas para las familias que han sido afectadas, siguen vigentes de vez en cuando en la historia del país. Y ha sido una constante de los países suramericanos que cuando escampe, es muy probable que papá Estado no esté afuera de sus casas para intentar apalear la situación. Antecedentes internacionales. Pero hagamos seguimiento de los antecedentes históricos internacionales sobre la presencia del Estado frente a las tragedias nacionales. El desastre nuclear de Chernóbil. Y veremos cómo la incompetencia es una constante. Por ejemplo, comencemos con el desastre de Chernobyl, el 20 de abril de 1986. De esta tragedia podemos hablar infinidad de detalles, pero a la cual yo recomiendo ver la serie de HBO Chernobyl, que puede ser un gran aperitivo para intentar incentivar su curiosidad sobre este tema. Pero este es el punto central de las tragedias nacionales y donde la incompetencia del Estado puede tener consecuencias inimaginables. Y gran parte de la responsabilidad de las consecuencias sobre esta tragedia está en el secreto y la mentira durante, antes y después de la tragedia. Es que inclusive yo fuera capaz de apostar que si los niveles de radiación del desastre de Chernobyl no hubieran alcanzado unos niveles tan alarmantes para ser detectados en países europeos tan lejanos como Alemania, hoy por hoy Chernobyl seguiría siendo un secreto incómodo y un dato curioso histórico en la historia de la Unión Soviética. Es que es una realidad, así se maneja inclusive la cifra histórica oficial de las víctimas del desastre de Chernobyl, que solo asciende oficialmente a 31. Aberfan y el derrumbe negro. Por otro lado, Inglaterra, 1966, la tragedia del derrumbe negro. Esta tragedia en específico tengo entendido que fue dramatizada en el episodio 3 de la tercera temporada de The Crown. No la he visto, pero de seguro debe ser un trabajo interesante, por lo cual recomiendo que lo consulten. Esa mañana,
en un pequeño pueblo, los alumnos de una pequeña escuela acababan de entrar a las aulas. Mientras esperaban que les pasaran asistencia, fueron arrasados por una enorme marea negra de carbón y sedimento. Las consecuencias de una gran tragedia fueron la muerte de 109 niños y 5 maestros. Ese era el último día de clases antes de entrar a vacaciones. Luego de una larguísima semana de tragedia y una Inglaterra conmocionada por los números de los fallecidos, por fin se vio la presencia en las cámaras y en los medios de comunicación de una joven reina Isabel II, conmocionada y afligida por la consecuencia de la tragedia en cada rincón de Gales. Era la primera vez que se mostraba visiblemente triste frente a las cámaras, pero no sin antes pasar una larga semana negada a asistir al sitio de la tragedia. Durante esa visita depositó coronas en las tumbas de los fallecidos. Recibió un ramillete de flores por parte de una niña que tenía una dolorosa inscripción por parte de los niños que quedan. La tragedia de Vargas. Y cómo no mencionarlo, la tragedia de Vargas, una lamentable tragedia con consecuencias inimaginables en la historia contemporánea de nuestro país, que quedó tatuada en el imaginario colectivo de toda la población venezolana. Aún así, poco se hace mención que paralelamente a esa tragedia corría el proceso de aprobación de la nueva Constitución de 1999. Que no se quede nadie sin votar y por supuesto por el sí. Este nuevo texto constitucional elimina el Senado para dar paso a un parlamento unicameral. Incluye 2 nuevos poderes, el electoral y el ciudadano. Crea el cargo de vicepresidente de la República. Permite el voto a los militares y establece la posibilidad del referéndum en diversas modalidades. Lluvias que fueron escenario de la jornada electoral se intensifican en el litoral vecino a Caracas. Y trascendió en las leyendas populares que el presidente para entonces, Hugo Chávez, conocía de las alertas de inundaciones y niveles de lluvia que podían afectar a la población varguense para ese entonces. Fueron alarmas que fueron omitidas por la excusa del interés superior de aprobar la Constitución de 1999. Inclusive se hace alusión a que fue capaz de pronunciar la polémica frase de Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Que comenzaron a preocuparnos. Hasta hace pocos minutos me llegó el último reporte y debo decir con inmenso dolor que en el estado Vargas, hasta ahora, y pidamos a Dios que no haya más víctimas, hasta ahora me informan que han sido rescatados 37 cadáveres. Así que pidamos a Dios por el descanso eterno de estos compatriotas, desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, a sus vecinos, a tanta gente que tanto ha luchado, Dios mío, y que tanto ha esperado un renacimiento como el que hoy estamos viendo, el que hoy estamos presenciando. Es muy posible, es de esperarse. La personalidad del presidente Chávez era capaz de decir eso y mucho más, como lo comprobó muchos años después frente a la tragedia de Amuay, que fue capaz de decir en cadena nacional y frente a las víctimas de la tragedia que el show simplemente debía continuar. De mi corazón, reconocimiento de mi corazón y de mi alma, como soldado y como presidente y como jefe de gobierno y jefe de Estado. Y bueno, algún filósofo dijo, no recuerdo quién, la función debe continuar. Era conocida la cualidad de este hombre obsesionado con el monopolio del Estado frente a la esperanza y la salvación de la población. Aún así, para este hecho, en cada rincón, en cada familia que tuvo directa o indirectamente alguna relación con la tragedia de Vargas, hay infinidad de anécdotas e historias que aún no han sido contadas, leyendas urbanas que aún no han sido confirmadas, inclusive como esta frase del presidente Chávez o la trascendencia en varias entrevistas
del dato curioso que Guaidó es uno de los supervivientes de esta tragedia. Pero así, cada uno de los venezolanos recuerda cómo estuvo involucrado directa o indirectamente con esta tragedia. Es generalizado en el ideario colectivo la presencia de las campañas de donaciones de RCTV sobre esta tragedia. Se derramaron los cielos, ay, San Antonio, y la tierra se hizo río, ay, San Benito, se llevó lo que era mío y no volvimos a verlo. Los aportes y los donativos que se hicieron para apoyar a la población y cómo trascendió el inicio de un control férreo por parte del Estado para intentar obstaculizar y administrar toda la ayuda proveniente de la comunidad internacional, ONG y donativos para asistir a la población. Ese ejercicio fue sorteado por una sociedad civil que aún estaba fuerte, una ONG y unas instituciones civiles que aún podían sortear los bloqueos desmedidos por parte del Estado y lograr hacer llegar esa ayuda humanitaria a donde tenía que llegar. Sobre esas anécdotas, infinidad hay, sobre todo trascienden algunas recogidas en la cultura general, tomando forma como canciones icónicas de ese entonces. Canciones como la de Franco De Vita, Lluvia, que si mal no recuerdo algo tenía que ver Simón Díaz con la composición o la letra de esta canción. Es una tonada. Generalmente las tonadas de Simón Díaz hacen alusión y glorifican artísticamente a elementos de la naturaleza como el río, la fauna, la flora, la vaca, el toro, animales salvajes, el llano, el campo, pero como el ordeño también, pero específicamente esta tonada deja ver un tono más oscuro por parte de este elemento natural. Y es de esperarse, porque en el campo venezolano, que construyen dificultosamente casas o chozas de bajareque, cerca de ríos, cerca de nacientes o crecientes, cerca de barrancos y en territorio escarpado, algo tan significativo y cotidiano como una simple lluvia es capaz de causar terribles consecuencias a las familias campesinas y rurales de toda la población venezolana. Y eso es lo que recoge esta letra, una cierta incomodidad abrumadora de preocupación sobre una noche lluviosa, y es un sentir que recoge luego canciones como Las casas de cartón de Ali Primera, que es el mismo sentir del campo, pero que esta vez es trasladada a la ciudad por la consecuencia demográfica de la migración interna, consecuencia del boom petrolero. Aquel campesino que salió del campo y se mudó a la ciudad con su choza improvisada, en este caso no de palos sino de latas o de cartón, como lo dice la canción, y que a pesar de su migración no escapa de ese terrible enemigo natural como es la lluvia. Y en este orden de ideas, en la cultura general trascendió y se hizo viral últimamente que en la inspiración de la letra de la canción Recuerdos de Porfi Baloa también está enmarcada en la tragedia de Vargas. Bueno, recuerdo, en Vibraciones entró un amigo cantante que era panita, pues, cuando vino la vaguada, lo de La Guaira. Estaba la policía, la Guardia Nacional, todos los escombros, todo el desastre que estaba pasando. Y él quedó enterrado hasta por aquí. Mira, conseguimos uno vivo. Y llegó la Guardia Nacional y empezó a desenterrarlo. Pero él decía, máteme, ¿cómo que te vale? Que me maten. Agradece que está vivo. A medida que le iban desenterrando y llegaron a las manos, tenían sus dos niños en las manos. Después para yo me lo consigo y si lo veo algo trastornado, pues, sí, Porfi, mira, aquí está la foto. Y mi bebé, él está conmigo. Llego yo a la casa muy triste, puse la mano en el pie llorando y hice este tema. Siento que me muero cuando despierto y no estás. Siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo hablar y es que no lo creo. Me duele el alma, me duele el cuerpo, no se puede explicar. Pero volvamos a hablar específicamente del caso España. El abandono en Valencia. ¿Por qué en España esta tragedia y el actuar del gobierno o la omisión de la presencia del gobierno ha causado tanta indignación en toda la comunidad española? Es que la respuesta de las autoridades frente a la tragedia ha sido muy poca, por no decir nula. Inclusive el despliegue del ejército no se solicitó hasta 48 horas después del día de la tragedia. Fueron capaces
inclusive de rechazar públicamente ayuda internacional ofrecida por parte del gobierno de Francia, del gobierno de El Salvador e inclusive del gobierno de Argentina. Fueron capaces también de minimizar la magnitud de la tragedia al publicar una cifra oficial de muertos que ronda alrededor de los 200 fallecidos, a pesar de que vecinos de la zona afirman de que la cifra supera mucho más con creces esa cifra oficial. Hablan inclusive de unos 2.000 fallecidos. Han intentado tapar el nivel de destrucción. Ahora están intentando maquillar el número de muertes. Aquí no hay 200 muertos, aquí hay unos 2.000. Garajes de edificios, garajes de supermercados, garajes de centros comerciales, a los que nadie aún ha entrado, a los que nadie ha quitado agua. Ahí dentro hay muchas víctimas que han asesinado porque solo tuvieron 10 minutos para huir. Que no os engañen, ni hicieron cuando pudieron salvarnos ni están haciendo ahora. Y gran parte de esta indignación y la ausencia del Estado es consecuencia de un mero trámite, una formalidad para abordar la tragedia en cuestión. La tragedia de Valencia se ha estipulado como una tragedia de nivel 2. Esto quiere decir que la administración de la tragedia es responsabilidad del gobierno regional, presidido por Mazón del Partido Popular, y tendrá colaboración específica por parte del gobierno central, presidido por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Este aspecto pudo denotar una cierta pulseada política para forzar al Partido Popular que se declare incompetente sobre la administración de la tragedia en cuestión y solicitar al gobierno central la presencia al estipularse una tragedia de nivel 3, de grado 3, lo cual llevaría a la administración de la tragedia por parte del gobierno central del PSOE. Esta pulseada trae como consecuencia que ni el Partido Popular quiere pagar las consecuencias de declararse incompetente y sobrepasado políticamente por la tragedia muchos días después de sucedida, y por otra parte el gobierno central del PSOE no está dispuesto a sobrellevar el costo político de administrar una tragedia de magnitudes nacionales tardíamente, sin antes recibir la solicitud del gobierno de Valencia para poder mostrarla públicamente como una claudicación del principal partido de oposición. Es porque el ejército no ha llegado antes. Eso nos preguntábamos nosotros, eso me preguntaba yo. La mirada está puesta en él. Carlos Mazón, su gobierno, tras la catástrofe, establece el martes el nivel 2 de emergencia. En él, el gobierno autonómico es quien tiene el mando del operativo. Debe enviar las alertas SMS a la población y también solicitar al gobierno central medios extraordinarios. En este caso, el ejército. Echo de menos que desde el principio o bien no se hubiera dejado actuar más a la UME o se hubieran desplegado más medios. La clave está aquí, porque no es precisamente hasta ayer, 48 horas después de la catástrofe, cuando Carlos Mazón solicita ayuda. Lo anuncia a las 5:15 de la tarde. Acabo de solicitar la incorporación del ejército y los efectivos disponibles de tierra, mar y aire. La cuestión es si el gobierno central, además de a la UME, podría haber enviado al ejército por su cuenta. ¿Se ha llegado tarde? No se ha llegado tarde, se ha llegado cuando se le ha dado instrucciones al ejército de movilizarse. El gobierno insiste que no, tendría que haber activado el nivel 3 declarando el estado de alarma. La última vez que el gobierno lo hizo, en la pandemia, el Constitucional lo tumbó, pero aquí, en esta situación, la cuestión logística también sería clave. Y no es una cuestión de meter muchos más medios y luego no los vas a poder mantener de manera sostenible en la operación. Por lo tanto, la escalada se va produciendo de manera progresiva. Ese es el argumento que da Carlos Mazón. Es cambiante. Conforme vamos teniendo la radiografía del momento, se van detectando las necesidades y se van reclamando esas necesidades. Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500 y lo que quiero agradecer es la predisposición. Aún así, las calles, los pueblos de Valencia no lo entienden. Aquí no apareció nadie. Y ustedes me dirán, ¿es posible esto? Hay una declaración que pudiera reafirmar esta suposición. Listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar. Si necesita recursos, que los pida, tío. Es que es impresionante. Es que es impresionante, tío. Lo único que quieren es echarle las culpas unos a otros. Es que es impresionante. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos. O sea, ves a tu pueblo morir, Pedro Sánchez, y porque un dirigente que está mucho más abajo que tú en la cadena
le deja, o sea, no le ayudas, no ayudas allí, por muy mal que lo esté haciendo, y hasta el quinto día o sexto día no vas a mandar 5.000 personas, eres un sinvergüenza. Y este es nuestro presidente. Pero detengámonos aquí, hagamos una pequeña revisión. Ustedes están escuchando de lo que estoy intentando afirmarles aquí, o sea, frente a una tragedia nacional, toda la clase política en general es totalmente incompetente e inepta para asumir los retos históricos para la población, que todo está perdido frente a una tragedia nacional en generalidad en todos los hechos históricos. No es tan así, la cosa no está tan perdida. Los héroes. En momentos difíciles de las tragedias nacionales, no solo impera la incompetencia de los políticos, además de develar el desvínculo de los políticos con su pueblo. Estas tragedias también sacan a flote lo peor de una sociedad, como lo son los saqueos y el egoísta instinto darwiniano de la supervivencia del más fuerte. Aún así, en medio del lodazal también aflora lo mejor de una sociedad, como la solidaridad, la colaboración y el heroísmo que milagrosamente contagian a funcionarios públicos en puestos significativos que verdaderamente logran marcar la diferencia, como lo fue el extraordinario desempeño del científico Valery Legasov en Chernóbil, quien insistió en la evacuación de la población de Pripyat para minimizar las consecuencias de la radiación en la población. Legasov trabajaba sin descanso, a menudo sin prestar atención al dosímetro, comprendiendo muy bien a qué se dedicaba y a cuánta radiación se exponía. A pesar de que solo se les permitía pasar un máximo de 2 semanas en el lugar, Legasov se pasó 4 meses allí. En sus últimos días grabó en una cinta de audio con información que ocultaron a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el gobierno soviético y los demás implicados, atribuyendo en dicha grabación la culpabilidad a fallos de diseño de la central nuclear o señalando que se impedía a los operadores de las plantas nucleares soviéticas estar al tanto de los accidentes que habían ocurrido anteriormente en otras plantas. O también el desempeño de Yukio Edano en otra potencial tragedia nuclear en Japón, quien era el jefe de gabinete del gobierno de Japón, se convirtió rápidamente en la cara visible del Gabinete de Emergencia Nacional que gestionaba la catástrofe tras el terremoto de Sendai. Inasequible al desaliento, trabajaba sin descanso las 24 horas. Las imágenes no podían ocultar que el portavoz llevaba días sin dormir. Y es que Edano estaba visiblemente cansado y con ojos enrojecidos. Pero su infatigable labor había despertado la solidaridad de los ciudadanos con sus gobernantes y se convirtió en héroe político, a tal punto que inclusive en Twitter habían elevado la preocupación por la salud del portavoz. Se contaban por cientos los tweets que, principalmente bajo la etiqueta Un Edano Nero, Edano duerme, pedían al político que cediera y que descansará un poco. Porque en los momentos más oscuros es casi un reto bíblico que encontremos los hombres justos para no acabar erradicando con Sodoma. Y han llegado en esta parte del video. Para la tragedia de Inglaterra fue el primer ministro Harold Wilson del Partido Laborista. Desde el primer día de la tragedia estuvo en cuerpo presente, apoyando y pidiendo investigaciones sobre los responsables de dicha tragedia. No solo eso, además de que estuvo en cuerpo presente, insistió fehacientemente en la presencia necesaria para alzar la moralidad de los ingleses de la reina Isabel II. Mire, fue tan acertado su mandato transformador que inclusive la reina Isabel tuvo el gesto que para señalar su dimisión fue a cenar con el primer ministro, un honor que solo ha concedido para otro primer ministro, Winston Churchill. Pareciera que con esa cena fue un acto de mea culpa por haber juzgado mal a un primer ministro de izquierda. Y esto terminó pareciéndose inclusive al acto de la familia real española que se apersonó en la zona del desastre de Valencia. Y en contraposición a Pedro Sánchez, que salió huyendo frente a la dificultosa indignación de los vecinos valencianos, la familia real puso pie firme, se mantuvo firme, solidarios y sortearon los difíciles sentimientos encontrados en medio de la tragedia. A pesar de que no manejan ningún
tipo de presupuesto como ejecutivo, su sola presencia fue capaz de cierta manera ensaltar la moral tradicional del español. Pero ella no es avisación, por eso pasa esto. Muchas muertes, no es así. No podían haber avisado, no podían haber avisado de esto. Vale. Poca vergüenza venir aquí. Otro caso como las inundaciones en Brasil y el extraordinario actuar del presidente Lula. Mire, yo no sé qué tienen los laboristas, creo que Pepe Mujica en algún momento intentó vislumbrar, mira, los trabajadores sindicalizados de izquierda son como los parásitos, se introducen en el cuerpo, se alimentan de él, pero no terminan matando el cuerpo porque es una simbiosis, es un acuerdo de vivir en conjunto. Esto pareciera que es entendido simplemente por los laboristas de la región. Lula ha hecho un extraordinario acto frente a todos los retos históricos que ha tenido Brasil y ha sido un gran conductor del crecimiento económico, sobre todo en materia ambiental, en materia indigenista y en materia de protección de la Amazonía. En toda la comunidad internacional es una de las banderas del desarrollo económico del Brasil, pero sobre todo le aplaudo que le pateó el culo a Maduro en los BRICS. Yo lo voy a censurar. Y en el caso de Venezuela también tuvimos un laborista. Paralelamente a la tragedia de Vargas también existió la tragedia del Guapo, y ahí tuvimos nuestro propio héroe, el inigualable y nada más y nada menos que el gobernador de Miranda. Yo no hablo, yo trabajo. Tengo algunas anécdotas de algunos encuentros con Enrique Mendoza. Fueron pocos, pero siempre fue significativo y me dejó marcada esa simplicidad que tiene el político laborista en abordar la situación. Yo cuando me di cuenta que en el caso del Estado Miranda estaba llevándose a cabo este proceso, se me estaban desbordando todos los ríos, todos los pueblos, se comenzaron a inaugurar. Yo mismo me instalé en la zona a dirigir todo el operativo. Trasladé todos los recursos que tenía a la mano y comenzamos el operativo de hacerle frente a todo esto. Nosotros teníamos para ese momento un cuerpo bombero que podríamos decir el mejor dotado de toda Venezuela, y comenzamos a ver cómo enfrentábamos toda esta situación. Debo decir que una vez que le pregunté cuántos litros hay de aquel lado, dice 400 millones de litros de agua. Y yo tuve que tomar esa noche una decisión que era la evacuación masiva a las 10 de la noche. Comencé a evacuar todos esos pueblos. Evacuamos aproximadamente unas 10.800 personas, calculo yo que fueron las evacuadas, y esas personas fueron llevadas a sitios en el propio pueblo de Río Chico, que habíamos calculado que allá el agua no iba a llegar si se reventaba la represa, y entonces empezamos a visitar escuelas, etcétera, para ir colocando ahí ordené cerrar la carretera para evitar la catástrofe que se avecina. Y después vino toda aquella tragedia que tuvimos, pues ya todos sin luz, abandonados ahí, a todo aquello. No me cabía yo un alma de refugiados ni en las escuelas, ni en el cuerpo de bomberos. Y después que ya la desgracia la tenía montada encima, es que se presentan unos primeros contingentes militares, un batallón de selva que vino, y empezaron el ejército y la Guardia Nacional a impedir que pasaran las gandolas a Miranda, porque había que llevarlas para el fuerte Tiuna. Y así yo fui recibiendo el derrotar y de todo eso, porque el gobierno todo lo que le oliera, ya venía con esa sarampión estúpida
de que todo lo que le huele al capitalismo, pero lo cierto es que fue una situación realmente para mí muy incómoda, pero gracias a la solidaridad del mundo, ustedes lo van a ver ahí en eso que te estoy mostrando, y de hecho, ahora a ver todos los países que nos ayudaron, empecé yo a gerenciar sin necesidad que el gobierno me pusiera un bolívar de nada. No tuve sino unos 20 muertos en toda esa mayor desgracia que ocurrió históricamente en Miranda. 20 muertos o desaparecidos, porque nunca aparecieron, que supongo que algunos se los arrastraba el mar. La oportuna sencillez y ese verbo simple para afrontar las situaciones políticas no era un impedimento para afrontar esos retos históricos. Por todo lo contrario, parecía que con esas pocas palabras ponía el acento justo donde debía importar, que era la gente. Y creo que con ese carácter abordó magistralmente la tragedia del Guapo. La prevención para mí es vital. Crear organismos que organizar a la población, pero yo no creo que los golpes enseñan, pero aquí pareciera que no. Yo creo que aquí yo creo que ha desmejorado defensa civil, creo que no se organiza porque es verdad, si viene un cuerpo de coordinación, pero lo demás son voluntarios. Tú te vas preparando por una desgracia que algún día llegará. Hoy en día hay que tocar madera para que no ocurra ninguna desgracia. Y como análisis final quiero hacer énfasis a cómo afronto la crisis política en Venezuela para transmitir un mensaje a cualquier español, cualquier venezolano que está viviendo muy de cerca esta tragedia en Valencia. Apoyen, ayuden, pero sobre todo en momentos difíciles es donde hay que irse a la fuente, al inicio de todo. Y me enorgullece mucho que en España redescubrieron una frase que indisolublemente está ligada a la doctrina demócrata cristiana, de inspiración de mis valores en la política. Y es una inspiración de la cual el presidente Caldera e inclusive Aristides Calvani se encuentra una línea doctrinaria directamente hacia la inspiración española. Hoy me enorgullece que hayan redescubierto una frase en la historia del pueblo español. Esa frase que de cierta manera importó a Aristides Calvani para Venezuela: solo el pueblo salva al pueblo. Tener fe en el pueblo, porque no puede ser el dirigente de un pueblo si no tiene fe en ese pueblo. Lo que significa vivir con sus realidades, vivir con vida de sacrificio y de servicio, constantemente, en todos los momentos, para que el poder no lo envanezca, para que su condición de dirigente no lo haga un privilegiado, sino al contrario, el más humilde de los servidores, que sabe hacerse el último para que los otros puedan ser los primeros. Estos son principios fundamentales y básicos. Por eso, convencido junto con ustedes de esta realidad, yo también me hago eco y repito con ustedes: solo el pueblo salva al pueblo.